alimentos es el título de un libro, Microorganismos de los Alimentos 2, Métodos de muestreo para análisis microbiológicos, principios y aplicaciones específicas de la ICMSF, que son las siglas de la Comisión Internacional de Especificaciones Microbiológicas para Alimentos, cuya segunda edición es de 1999. La primera era de 1974, antigua, quiere decir que duró muchos años para sacar una segunda edición. Y de la mejorada se supone la segunda mejora en algo. Ya, de ahí se ha sacado esta ley. Después vienen otras partes, por ejemplo, las disposiciones generales. Ese es el punto 5. 5.1, definiciones operativas. Prácticamente lo hemos visto todas las definiciones. Son términos que nos ayudan a entender lo que queremos entender en la norma. Definiciones. Eso hay que leerlo varias veces y siempre que se necesite, aquí está la definición para los fines de esta norma. Que se entiende por tal cosa, que se entiende por otra, que se entiende por lo que diga una serie de términos que son palabras técnicas. Ese es, en definiciones, era el punto 5.1. El punto 5.2 es parte de nuevo de las disposiciones específicas, ni siquiera específicas. A ver, volvamos a mirar. Sí, definiciones operativas, no específicas. Las específicas vienen en el muestreo. Definiciones operativas, o sea, lo que sirve para desarrollar la norma, para entenderlo bien, etcétera. Lo operativo. Entonces, 5.1, definiciones operativas, los términos. Y 5.2, acá, chiquito nomás, conformación de los criterios microbiológicos. Esa es la parte que nos interesa ahora tenerlo bien claro, a pesar de que ya lo hemos visto. Pero nos va a interesar usar esta terminología para mirar los planes de muestreo, que también le llamo programas de muestreo, y tenerlo claro, o sea, sin ninguna duda, para el desarrollo de la norma y su aplicación. Entonces, desde 5.2 para arriba, para adelante, 5.2, 5.3, 5.4, lo que sigue, lo vamos a volver a mirar. Si es que ya lo vimos muy a la ligera, lo vamos a volver a mirar y lo vamos a relacionar con lo que ya hemos visto, como los planes de muestreo o programas de muestreo, que también le llamo. Entonces, 5.2, ahorita lo vamos a leer. También está pequeño, pero sustancioso. Conformación de los criterios microbiológicos. Cuando uno dice criterios microbiológicos, serán varias cosas que hay que juntarlo. Y entonces la conformación de los criterios microbiológicos. Los criterios microbiológicos están conformados por, y dos puntos, A, B, C, D. A, el grupo de alimento al que se aplica el criterio. Entonces, el enfoque microbiológico va a ser por grupo de alimento. Una cosa es leche, otra cosa es carne, otra es pescado, otra es cereal. Otra conserva y etcétera, etcétera. Tiene 19 grupos.
y muchos subgrupos. Ya lo hemos visto, pero ahora entendámoslo. El criterio es para cada grupo. Entonces, no es lo mismo estudiar un tipo de alimento y decir, aquí vale tal cosa y también en el otro valdrá. El otro tendrá sus propios criterios. Entonces, el grupo de alimentos. B, los agentes microbiológicos a controlar en los distintos grupos de alimentos. Agentes microbiológicos son los microorganismos que se van a eh, analizar. Los agentes microbiológicos que se van a analizar. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho en clase recuento de aerobios mesófilos viables. Es un grupo. Recuento de enterobacterias es otro grupo. Es quiere decir otro agente, pero mm, agente microbiológico. Después hemos hecho coliformes termotolerantes, coliformes o Escherichia coli, ahí una secuencia. Ese es otro grupo de agentes, ahí seguidos nomás. Y así, los estafilococos, los hongos, que acabamos de hacer en esta semana. Esos son los agentes. Y tendrá que ver con el tipo de alimento, de nuevo. El otro criterio, un tercer criterio, es el plan de muestreo que ha de aplicarse al lote o lotes de alimentos. Plan de muestreo ahora sí es una cosa más amplia que ha de aplicarse al lote de alimentos. En este rato será cuántos, cuántas unidades conforman el lote. Por decir que uno dijera un lote de 1.000 kilos, que fuera una tonelada de productos de envasados a medio kilo, es como que tuviera 2.000 unidades de muestra. Y la pregunta es, ¿cuál es el plan de muestreo? ¿Cuántas estudio? ¿Cuántas muestras estudio? Ya, esa preocupación ya se llama plan de muestreo. Pero plan de muestreo más amplio. ¿Cuántas y qué espero en el resultado? Y hay tolerancia o no hay tolerancia, etcétera. El plan de muestreo tiene que escribirse. Ese es el recuadro mismo al que hemos visto ya. Entonces, plan de muestreo para nosotros va a ser casi lo que ya está escrito, pero con un lenguaje que lo hemos convenido. Ya tenemos todos el mismo criterio microbiológico. Más abajo dice, e inmediatamente ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya son tres cosas. Y la otra, la cuarta cosa, que sería la D, para la conformación de los criterios microbiológicos, dice, los límites microbiológicos establecidos para los grupos de alimentos. Ya, los límites microbiológicos, aparentemente, para eso es esta norma. ¿Cuánto se acepta como máximo para decir que está bien? ¿Cuánto se acepta como máximo para decir que ya está mal? Serán los límites. También ya lo hemos visto, pero lo estamos volviendo a mirar. Ya, entonces los criterios al final son todo los que van a estar escritos en el recuadro que hemos hablado del grupo de alimentos y sus respectivos subgrupos. Al final, todo lo que está escrito en cada subgrupo de alimentos. ¿Ya? Esos son los criterios. 5.2. Entonces ahora pasamos a 5.3. Aptitud microbiológica para el consumo humano. Aptitud es que está de acuerdo, pues está apto. El 5.3 dice,
Los alimentos y bebidas serán considerados microbiológicamente aptos para el consumo humano cuando cumplan en toda su extensión con los criterios microbiológicos establecidos en la presente norma sanitaria para el grupo y subgrupo de alimentos al que pertenece. Cuando un alimento es apto, cuando cumple en toda su extensión con los criterios microbiológicos establecidos en la presente norma. Ahora sí hay que mirarlo en conjunto y si se cumple todo, está bien, es apto. Si falla en alguno, habrá de nuevo que opinar si se acepta o no, pero que sea apto, y ya si está fallando en uno, apto provisionalmente, hemos dicho un término por ahí, apto con restricciones, apto con observaciones, pero aptitud en la palabra plena es que cumpla con todo lo que dice el programa de muestreo y, y no salió con objeción. Otro punto, planes de muestreo. Ese término es un poco engorroso, pero ahorita lo vamos a entender. Planes de muestreo es parte de lo que está en los criterios. O sería, por similitud, todo lo que ya está escrito y convenido, eso van a ser los planes de muestreo que, una vez aprobados, se respetan y cumplen. A ver qué dice. Los planes de muestreo solo se aplican a lote o lotes de alimentos y bebidas. Se sustentan en el riesgo para la salud y las condiciones normales de manipulación y consumo del alimento. Los planes de muestreo se expresan en términos de planes de muestreo de 2 y de 3 clases, que dependen del grado del peligro involucrado. Un plan de muestreo de 2 clases se usa cuando no se puede tolerar la presencia de ciertos niveles de microorganismos en ninguna de las unidades de muestra. Un plan de muestreo de 3 clases se usa cuando se puede tolerar cierta cantidad de microorganismos en algunas de las unidades de muestra. Ahí está en la explicación muchos datos de una vez para ir entendiéndolo en una sola lectura o para entenderlo en una sola lectura. Quiere para volverlo a leer y entender qué quiere decir. Pero para eso sigue todavía el texto. Dice, los símbolos usados en los planes de muestreo y su definición. Y empieza a mencionar símbolos, nombres, así con términos y símbolos. Dice categoría, luego dice N, entre comillas, minúscula. C, de nuevo entre comillas, minúscula. M, minúscula. M, mayúscula. Ya, quiere decir que los símbolos usados en los planes de muestreo están ahí en el programa que se ha hecho del muestreo. Y como esta es la página 7, lo voy a dejar aquí y de una vez vamos a ir al ejemplo. Como ya hemos visto, nosotros nos podemos pasear en la norma y pongámonos un ejemplo. Aquí, por ejemplo, en el punto 1.8 de una vez, 1 romano y 8 arábigo, que se refiere a quesos no madurados,
por ejemplo, el queso fresco, el mantecoso, el ricota, el cabaña, el crema, el petit suisse, el mozzarella, el ucayalino, entre otros. Quesos no madurados, o sea, el queso común y corriente que llamamos queso fresco, pero con otros nombres también por su parecido. ¿A qué se refiere plan de muestreo? Se refiere a una serie de cosas en datos que están aquí en este recuadro. Este recuadro del 1.8, porque el 1.9 tendrá su propio recuadro y el 1.10 tendrá su propio recuadro. Cada uno tiene su plan de muestreo. ¿Y a qué se refiere? Que para eso lo he bajado a poner el ejemplo en el término plan de muestreo, en que una vez escogido el grupo y subgrupo de alimentos que uno va a estudiar, prácticamente todo el programa se va a resumir en cumplir lo que dice el recuadro. Por ejemplo, dice agente microbiano. Agente microbiano es una columna. Y dice coliformes, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Salmonella. ¿Qué quiere decir? Que en el plan de muestreo, para los quesos no madurados, hay que hacer todos estos análisis a la misma vez para opinar sobre su calidad y en el mejor de los casos para la aptitud de su consumo o venta, como uno quiera, pero al final los alimentos acaban en consumo. Entonces, el agente microbiano ya sería parte del plan de muestreo, pero como ese se ha definido por arriba en otro momento, en los criterios, se le deja como fuera del plan, estando incluido. Si no, ha puesto una serie de otros términos que son los títulos de las otras columnas, que dice, miremos categoría, miremos clase, miremos N, miremos C, y luego los límites, en donde los límites habrá una M minúscula y una M mayúscula. Todo esto, y ahora sí con los datos que consigna en sus respectivas columnas, eso será el plan de muestreo, el programa de muestreo. Pero casi se superpone con el término de los criterios que tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Pero en el plan de muestreo es solo para decir, entendamos bien qué es categoría, qué es clase, qué es esta N minúscula y qué es esta C minúscula, y luego los límites esbozados por una M minúscula y por una M mayúscula. O sea, las definiciones que lo tengamos claro y después miramos los números. Ya. Pero de todas maneras, con el ejemplo, estoy diciendo que aquí en esta norma, cuando dice plan de muestreo, miremos a qué se refiere. Y volvamos idas y vueltas hasta entenderlo con claridad. Voy a ubicarme en la página 7 que dije que estaba leyendo. Ya, la 7. Aquí estaba leyendo planes de muestreo. Y entonces decía, los símbolos usados en los planes de muestreo y su definición, esos símbolos que eran el título que decía para cada columna. Por ejemplo, categoría. Categoría. ¿Qué es categoría para nosotros como definición para los fines del plan de muestreo? Grado de riesgo que representan los microorganismos en relación a las condiciones previsibles de manipulación y consumo del alimento. Grado de riesgo.
que representan los microorganismos en relación a las condiciones previsibles de manipulación y consumo. Volvamos al 11. Estoy alternando entre 7 y 11. Lo que estábamos viendo. ¿Qué es categoría? Y dice, grado de riesgo de los microorganismos, o sea, de los agentes microbianos, que representan en los alimentos en el momento del consumo. Y ahí quiere mm, más información. Grado de riesgo quiere decir hay que ponerle desde un valor bajo, bajo riesgo, hasta un valor alto, alto riesgo. Y aquí salen números. El más bajo riesgo, de todas maneras, es 1 en las categorías de alimentos. Casi sin riesgo, 1. Con un poquito de riesgo, 2. Con mucho más riesgo, 3. Con bastante riesgo, y ahora sí usemos lo de acá, 5. Con mayor riesgo que 5, 7. El 6 estará entre el 5 y el 7. Por lo tanto, ¿a quién uno le tiene más miedo? Como decir, por su peligro, al que tiene más número. Y miramos más abajo, hay algunos de 10. Listeria y salmonela tienen una categorización de 10, una categoría de 10. Quiere decir que 15 en, en la norma habrá que buscarlo casi como excepción, casi como cuando uno dice hay que buscarlo con lupa. ¿Cuál será el microbio que tiene 15? Que será muy peligroso, que será de bastante riesgo para la salud. Ya, entonces, ¿qué es categoría? Es una jerarquización del peligro que representa en el alimento la presencia de ese agente microbiano y puede estar ubicado desde el 1 al 15, siendo el 1 el de más bajo riesgo y el otro, el 15, será de mucho riesgo. ¿Qué es mucho riesgo para la salud? Causará enfermedad casi inminente. Por ejemplo, alguna intoxicación alimentaria en donde hay, ahora sí les voy a poner el ejemplo, Clostridium botulinum tipo A, que por ahí se menciona muchas veces, ese es de alto riesgo. Existen conservas mal hechas, en donde ha sobrevivido el microbio, en donde uno confiado en que es conserva, lo come o siquiera lo prueba, y ahí hay toxina, y le puede causar una enfermedad que le cause la muerte. Ah, ese es alto riesgo. Con comer algo y morirse, esa es la categoría 15. De hecho, en las normas hay hasta 12. Si es que alguien le ha puesto 15, por eso hay que buscarlo, será más por previsión que porque sea para correrse, para asustarse. Aquí las categorías van hasta el 12. ¿Ya? Entonces, uno dice, con el ejemplo, coliformes, ¿qué riesgo tiene? 5. El 33% del 15. El 7 ya más o menos la mitad del 15. Más riesgoso. Escherichia coli solito, 6. Algo como decir un 40%. Listeria, bastante riesgo. La gente se muere por listeria. Salmonela, más riesgo. La gente se muere por salmonela. Esa es categoría. Parte de nuestro lenguaje. E inmediatamente dice clase. Miremos la otra. eh, la otra palabra que es parte de lo que estamos leyendo
en los planes de muestreo. Entonces, categoría de nuevo, ya lo leímos. Grado de riesgo que representan los microorganismos en relación a las condiciones previsibles de manipulación y consumo del alimento. Se mueve desde el 1 al 15. En la norma solo hay hasta el 12. Si es que hubiera el 15, de repente hay que buscarlo y si de repente resalta alguno como 15. A ese hay que cuidar. Quiere decir que el de mayor número es más peligroso. Muy bien, entonces ya entendimos en los planes de muestreo qué es categoría. Para ir sopesando, quiere decir que sopesando para mí quiere decir que para ir viendo un balance de detalle que tenemos que tener en cuenta en los análisis. Ahora miremos otro símbolo que dice N minúscula. Y aquí, ahora sí lo define. Número de unidades de muestras seleccionadas al azar de un lote que se analizan para satisfacer los requerimientos de un determinado plan de muestreo. Número de unidades de muestra seleccionados al azar de un lote que se analizan para satisfacer los requerimientos de un determinado plan de muestreo. Nosotros, solo por aprendizaje, siempre hemos hecho n igual 1. Traigan una muestra, una. Pero esa representará todo un lote. No, una muestra es un dato, pero se necesita, como decir, confirmar y recontraconfirmar. Con un solo dato no se opina de todo un lote. Y nosotros de una vez nos vamos de nuevo al plan de muestreo que tenemos en el 11 y decimos, a ver, miremos, N. 5 dice. Cada vez que uno quiera opinar sobre el queso fresco, el queso mantecoso, el queso, cualquier queso no madurado, que haga por quintuplicado. 5, 5, 5, 5. Quintuplicado de todo. Y de los 5 debe salirle todas bien para que diga apto. O por lo menos matizado con algunos que no son tan buenas, pero que están consignados en el C, que sería la otra. Entonces, N para nosotros es como mínimo 5, porque si haces una, no está bien representado un lote. Si haces 2, todavía no está bien representado. De 5 para arriba ya será. Pero también se puede hacer un solo análisis y opinar. Entonces, ya lo iremos viendo. Pero mientras tanto, el programa está diseñado que por quintuplicado se hagan los análisis. Y tener 5 datos de lo mismo. Como que en nuestra práctica dijeran, hoy toca análisis de queso. Todos traen queso fresco. Y ni siquiera todos del mismo lote vamos a sacar 5 muestras de queso fresco de la misma producción, de la misma fábrica, del mismo almacén, para opinar recién por esa producción, ese almacén, esa fábrica. ¿Ya? Entonces, está entendido. Volvemos a la otra palabra. Entonces, categoría, ¿lo entendimos? N, número de unidades de muestras seleccionadas al azar de un lote que se analizan para satisfacer los requerimientos de un determinado plan de muestreo. Muy bien. C, ahora C, hay que mirar C de nuevo. Es una palabra que se usa como símbolo, pero representa muchas cosas, muchas. O sea,
un criterio escondido en un lenguaje aquí simbolizado. ¿Qué cosa es C? C. Por si acaso aquí no lo define, pero en otras normas que también existen y no necesariamente microbiológicas, se llama número de aceptación. Un número de aceptación que todavía da tolerancia a la aceptación. Y aquí no lo usa, pero yo ya lo digo. C, entonces, número máximo permitido de unidades de muestras rechazables en un plan de muestreo de dos clases, o número máximo de unidades de muestra que puede contener un número de microorganismos comprendidos entre M minúscula y M mayúscula, están entre comillas, porque de nuevo son símbolos, en un plan de muestreo de tres clases. Cuando se detecte un número de unidades de muestra, la aclaración, cuando se detecte un número de unidades de muestra mayor a C, se rechaza el lote. Entonces, ¿qué es C? De nuevo, número máximo permitido de unidades de muestra rechazables en un plan de muestreo de dos clases, o número máximo de unidades de muestra que puede contener un número de microorganismos comprendidos entre M minúscula y M mayúscula en un plan de muestreo de tres clases. Por si acaso, clases estaba definido arriba, o no estaba. Plan de muestreo por aquí debe estar clases, de dos clases, tres clases, decía por aquí. Y eso no lo hemos enfatizado. Ahorita lo enfatizo. Estamos en C. Entonces, número máximo permitido de unidades de muestra rechazables. Miremos de nuevo la norma para sacarle el provecho. En el 11. C, ¿qué es C? Dice, número de muestras rechazables. ¿Qué es muestra rechazable? Estamos un poquito adelantados, pero ya lo hemos visto también. Si existen límites de calidad en donde esté escrito con dos símbolos, dos letras, una M minúscula y una M mayúscula. Digo, si existen límites en donde la más baja es una M minúscula y representa a un valor numérico de contaje, se define a la M, ahora sí, M, como el límite hasta el cual se aceptan los productos que se consideran de buena calidad. ¿Qué es M? Un límite en donde los datos se consideran de buena calidad, incluyendo lo que dice 5 por 10 al cuadrado en coliformes, quiere decir que son 500. Si es que un queso cualquiera tiene 500 microorganismos del grupo de coliformes, y uno pregunta, ¿y eso se acepta o se rechaza? La pregunta es, ¿se acepta? ¿Por qué? Porque hasta 500 se acepta sin objeción. Y si tuviera más, hay objeción. Y hasta podría decirse rechazable, se rechaza. Si se acepta uno, hasta este límite, bien, y si se pasa, se rechaza. Y, y no hay tolerancia, la pregunta sería, sí, le vamos a dar una tolerancia, esos son los criterios, pues, le vamos a dar una tolerancia de 500 a 1000, puede todavía ser aceptable. Entonces no se rechaza, pues, puede ser aceptable, pero ya es objetable. Y si tiene más de 1000, ahora sí es rechazable sin ningún miramiento. Entonces,
los valores M que dice límite por gramo, M minúscula y M mayúscula, es un rango de tolerancia. Y tolerancia, ahora sí, para algunos análisis, algunos resultados de los análisis que salgan de la totalidad que se ha hecho. Que, por ejemplo, si se ha hecho 5, C, que son 2, pueden estar en este rango. Ninguno más que de ninguno de los 5, ahora sí siquiera uno, más de M mayúscula, o ninguno más de lo que dice C, que es el límite de aceptación que decía, por ejemplo, que diga 3. De 5, 3 defectuosos, no. De 5, 2 defectuosos y los otros buenos. Y se acepta. Y todavía se llama aceptación provisional. ¿Y por qué provisional? Porque se le informa al que va a comprar, seguramente este es para el comercio, o para el que lo va a consumir y está advertido, y, y él lo acepta. Él lo acepta. De hecho, si dice la norma, lo tiene que aceptar, pero con alguna condición. Por ejemplo, que le diga, no lo vayas a consumir crudo, dale algún tratamiento, así fuera el queso, vuélvelo empanada, que lo sometes al calor y los microbios se mueren y no habrá problemas, por ejemplo. O si no, te lo rebajo. Ese es el momento de las ofertas, cuando dice ya está en el límite. Algunos serán objetables, pero por eso cuesta menos. El que compra porque le ofertan es porque sabe que algo tendrá de defecto. Y ese es el criterio del lenguaje que estamos hablando. Que si hay tolerancia es porque hay que advertirlo. O inherentemente ya está inmersa la advertencia. Ya, de todas maneras, entender C es un criterio de aceptación, C, criterio de aceptación, en donde de 5 solo 2 pueden estar en el rango de los límites M minúscula y M mayúscula. Ninguno más de M mayúscula o ningún número mayor que lo que dice C, si no ya está mal. Y entonces ya estamos entendiendo. Volvamos al 7 de nuevo para seguir viendo lo que estamos repasando. En los planes de muestreo, los símbolos dice, ya dijimos categoría, ya dijimos N, ya dijimos C, y luego la M minúscula, que ya lo hemos esbozado y ya lo entendemos, pero volvámoslos a leer. M en minúscula dice límite microbiológico que separa la calidad aceptable de la rechazable. O sea, entre lo bueno y lo malo, lo que diga la M minúscula. En general, el valor igual o menor a M, minúscula de nuevo, representa un producto aceptable y los valores superiores a M indican lotes aceptables o inaceptables. Ya el lote quiere decir hay que mirar el conjunto de las 5 cuantas, porque de uno solo ya es rechazable, una sola ya es rechazable. Ese es como que una persona tuviera algún defecto y dijera, nació sin oreja, ya nació con defecto, pues, o nació sin un dedo, o hasta se mutiló un dedo y ahora este, está haciendo su vida normal, pero para nosotros tiene un defecto. Ya, ese es entre M mayúscula y M minúscula. Porque el M mayúscula ahora sí dice los valores de recuentos microbianos superiores a M, es lo que aclara, mayúscula, son inaceptables. El alimento representa un riesgo para la salud. De una vez
Se le castiga con ese término, riesgo para la salud. Nos puede hacer daño. Ya no se vende, ya no se consume. A pesar de que todavía podría consumirse. Pero aquí para estos criterios ya, ya está sancionado que son inaceptables. Lo que no se ha visto es lo que está en planes de muestreo y metido entre tantas palabras que dijimos. Y digo, lo que no se ha visto, volvamos atrás al 11, entender qué cosa es esta clase. Clase ahora. Es otro término, pero estaba metido ahí, no lo han sacado solito para debatirlo como una columna. Pero aquí nomás les voy a decir y después lo leemos. Dice clase. Es casi como clasificación de los alimentos según el agente microbiano. De nuevo, clase, clasificación de los alimentos según el agente microbiano. Así como categoría, es jerarquización del peligro según el agente microbiano. Ya, la clase, clasificación de los alimentos según el agente microbiano. Que haya coliformes en los alimentos, ¿cómo clasificamos a los alimentos? Y aquí pone 3. ¿Qué quiere decir 3? 3 clases de alimentos. Los buenos, que no tienen muchos coliformes, alimentos de buena calidad sería una clase. Los regulares, que tienen coliformes en cantidades más o menos objetables, pero que todavía se aceptan, y los rechazables. Entonces, clase 3, bueno, regular y malo. Bueno, regular y malo. Esas 3 clases. Como que nos preguntaran, ya que estamos usando este lenguaje, ¿comprarías un alimento con coliformes? Y la respuesta es, por lo que dice así, si hay 3 clases, sí, sí compraría uno con coliformes. Simplemente que no pase del M mayúscula, por decir así una buena respuesta. Mejor todavía si es que tiene menos que el M minúscula. Prácticamente lo compraría con los coliformes que tenga, pero como son poquitos, no le doy significancia, no le doy importancia. Y entre el M minúscula y el M mayúscula, tendría objeción si es que no son muchos, de nuevo, para mirar todo el programa en amplitud. Si de 5 son 2, sí lo acepto normal. Y que me rebajen, etcétera, etcétera, o que yo tome las precauciones de hervir, cocinar u hornear, lo que fuera, matar a los microbios. Entonces, ¿qué clase de diferenciación de alimentos hay con estos coliformes? 3 clases, bueno, regular y malo, para un lenguaje común como nosotros. Y con Staphylococcus, también, bueno, regular y malo, pero con otros límites. Menos de 10 está bueno, o hasta 10 está bueno. Regular entre 10 y 100. Y malo cuando tiene más de 100. ¿Ya? Entonces, 3 clases de alimentos. Y con Escherichia coli también 3 clases de alimentos. Pero de 5 solo uno. Y ya el límite es otro. 3 en ese uno. 3 a 10 en ese uno, porque todos deben ser menos de 3. Y si tiene más de 10, ya se pasó y ya sería un peligro. Pero de todas maneras, 3 clases de alimentos, bueno, regular y malo. Y con los otros que tienen mayor categoría, o sea, mayor riesgo de producir enfermedad, la clase se ajusta y dice solo 2. ¿Qué quiere decir eso? Solo hay 2 tipos de alimentos en esa clasificación por listeria.
Los buenos, los que no tienen listeria, y los malos, los que tienen. Entonces, entre bueno y malo, solo dos clases. Por eso está un 2. ¿Y cuánto es el límite? Ausencia en 25 gramos. O sea, se hace bastante alimento, como 25, en un análisis de laboratorio, y todavía que no salga nada. Ustedes saben que ausencia, si fuera por decir en productos pequeños, será varias uvas, varias fresas, varias, para que pesen 25 gramos, o un gran trozo de carne, o un pescado, o varios mariscos, para que dé 25, porque hay solo opción a bueno y malo, porque si hubiera uno de tolerancia ya no es de clase 2, sino de clase 3, de clasificación de los tipos de alimentos. Y con salmonela igual, solo hay alimentos de buena calidad si es que no hay salmonela, y mala calidad los que tienen. De nuevo, de 5 a 0, ausencia en 25 gramos. Entonces, el límite real de aceptación siempre es el M minúscula, porque el M mayúscula es tolerancia para los agentes microbianos, o sea, grupos de microorganismos que no tienen mucho peligro. El 5, 6, 7, ya un 9, un 10, un 11, 12, no tiene tolerancia. Entonces ahí se pasa a la clase 2, dos clases de alimentos, dos clases de alimentos. Volvamos al 7 y decíamos, planes de muestreo. Y aquí lo tenía metido eso de clases. A ver, leámoslo todo de nuevo, y esa es la última lectura de este punto 5.4. Dice planes de muestreo, que al final es como decir una visión panorámica a todo el programa, lo que decía. Los planes de muestreo solo se aplican a lote o lotes de alimentos y bebidas. Se sustentan en el riesgo para la salud, esa sería la categoría, y las condiciones normales de manipulación y consumo del alimento. Ya, esa es una parte. La otra, los planes de muestreo se expresan en términos de planes de muestreo de 2 y 3 clases, que dependen del grado del peligro involucrado, o sea, con la categoría que decíamos. Un plan de muestreo de 2 clases se usa cuando no se puede tolerar la presencia, punto, del agente microbiano, o ciertos niveles de un microorganismo en ninguna de las unidades de muestra. No se puede tolerar, o sea, hay un C igual 0 en un C que para abajo está definido número máximo permitido. No, ninguno, C 0. Entonces no se puede tolerar. Y un plan de muestreo de 3 clases se usa cuando se puede tolerar cierta cantidad de microorganismos en alguna de las unidades de muestra. Y si es que quisiéramos ser más amplios, la tolerancia está dada por la letra C en relación al número de unidades que se hayan estudiado. Punto. Entonces ya entendimos que es un plan de muestreo. Y volvamos a- al ejemplo. Si es que ya entendimos en un recuadro de cualquier tipo, pasemos a cualquier otro recuadro y lo entenderemos. Por ejemplo, aquí el 1,10, que sería el último de los quesos, de los productos lácteos, que era el primer grupo, dice, son quesos procesados, fundidos, laminados, rayados, en pasta, en polvo. Quiere decir que también se venden quesos ya procesados. Y ahí, ¿cómo es su
Plan de muestreo es mirar todos los criterios juntos. ¿Qué se debe buscar en esos quesos procesados? Coliformes y Staphylococcus aureus. ¿Qué categoría tienen los coliformes? 6. Y por arriba que estábamos viendo, coliformes 5. Entonces, estamos, ahora sí, entendiendo que cada programa de muestreo, cada plan de muestreo puede tener sus variaciones. Categoría 6. Y Staphylococcus 8. Y antes, Staphylococcus 7. ¿Qué quiere decir? Que cada subgrupo de alimento tiene sus condiciones. ¿Y qué clase? 3 y 3. Bueno, regular y malo con estos agentes. N5. Por si acaso en esta publicación, leyéndolo más abajo también va a decir, la mínima determinación para que sea creíble es que se haga quintuplicada. Entonces siempre va a decir N5, 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 pero pues puede cambiar. Y luego se le da un número de aceptación, de nuevo con el número que diga, por ejemplo, de 5,1, el límite para los coliformes, 10, y el máximo, 100. El límite para el Staphylococcus, 10, y el máximo, 100 de nuevo. O sea, 10 y 100. Miremos arriba de nuevo, ¿cuánto era? Coliformes era 500 y el otro 1000. Quiere decir que los criterios de análisis, de aceptación y de opinión son por grupos de alimentos. O sea, según el programa para grupo y subgrupo. Y para los estafilococos era 10 y 100. Abajo, 10 y 100. Aparentemente es el mismo. Más ejemplos. Movamos hacia el azar y por aquí veamos otro. Dice, miremos los que hemos hecho. Granos de cereales, leguminosas, que no podías y derivados. Por ejemplo, harinas. ¿Qué se busca en harinas? Mohos. ¿Qué categoría tiene? 2. ¿Hace daño? Quiere decir, los mohos hacen daño para la salud del consumidor. Y dice 2, y le pone categoría 2. 2 de 15 es poquito, poquito daño. ¿Qué clases de alimentos se diferencian? Buenos, regulares y malos. ¿Cuántos análisis? 5. ¿Cuánta tolerancia en el número de aceptación? 2. El límite, 10 a la cuarta. 10,000 por gramo de harina. O sea, bastantes hongos, bastantes mohos se acepta. Y lo más alto, lo máximo, a veces uno dice mínimo por la M minúscula y máximo por la otra, y dice 10 a la quinta. Entonces las harinas se toleran con bastantes hongos, porque vienen de granos, que es la naturaleza misma, y los hongos crecen. Entonces se le da tolerancia. Miremos más abajo. Si fueran, ese era granos secos, pero abajo era la harina. En la harina se busca más que solo hongos. Se dice Mohos, Escherichia coli, Bacillus cereus, Salmonella. Y entre asterisco, para Bacillus cereus dice solo para harinas de arroz y o maíz. Entonces las harinas, si son de arroz, busquemos Bacillus cereus. Y si es de maíz, Bacillus cereus. Pero si es de trigo, posiblemente no abunde. Entonces, mohos, de nuevo, categoría 2, poquito peligro. Escherichia, algo de peligro. 5, Bacillus cereo, más peligro. Salmonella, mucho más peligro. Esa jerarquía se muestra en categoría. ¿A quién le tienes miedo? Al que tiene el número alto.
10. Y en el ranking, luego a Bacillus cereus, luego a Escherichia coli y a los hongos, poco peligro, poco miedo. En las de mucha categoría, de 10, desde 9 creo por ahí, pero que fuera 10, ya no se tolera, no hay tolerancia. Entonces, clase 2, o son buenos si no hay, y son malos si es que hay el microbio. De 5, por ejemplo, 0 en salmonela y ausencia en 25 gramos. La M mayúscula ahora sí sobra como dato. No, no es necesario. Si en ausencia ya es decir que la simple presencia es objetable, peor para decir se tolera algo. Y así sucesivamente. Entonces, ahora sí cada uno ya podrá ejercitarse mirando los productos que ha analizado. Y por ejemplo, nos pasamos por acá a, a carnes frescas, eso, carnes y productos cárnicos. Varias veces se ha hecho análisis de carne cruda, de ave, por ejemplo, pollo, de hígado se ha hecho crudo, y te ha hecho carne cruda de bovinos, porcinos. Y ahí los indicadores que para ese momento estábamos aprendiendo. Carne cruda, aerobios mesófilos. Categoría 2, quiere decir poco peligro. Clase 3, de 5 se toleran 2, 10 a la quinta a 10 a la séptima. Y si fuera salmonela, sigue teniendo la misma jerarquía en la categoría 10. Clase 2, quiere decir solo hay buenos y malos. De las 5 ninguna se tolera y la ausencia en 25 gramos es lo que se espera. Entonces ya tenemos un lenguaje y ese lenguaje es el que estamos aprendiendo ahora con mayor detalle. Cualquiera. Hacemos a pescados, que por aquí nomás está. Productos hidrobiológicos, también hemos hecho pescados. Productos hidrobiológicos crudos, cualquiera sean ellos. Son frescos, refrigerados, congelados, al presos o ahumados en frío. ¿Qué se busca? Ahí sí una gama enorme. Aerobios mesófilos, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella, Vibrio cólera, Vibrio paremolíticos, y algunos con llamadita que si son o no son de tal sitio. El del Vibrio cólera dice para productos hidrobiológicos crudos, frescos, refrigerados y congelados. Ya, y al mirarlo, de nuevo categorizamos. Aerobios siempre es de baja categoría. Escherichia, algo. Staphylococcus, 7. Salmonella, bastante categoría. Ya es peligro. Vibrio, alta categoría. El Vibrio cólera, el Vibrio paremolíticos, también alta categoría. Estos son patógenos. Y entonces se miran los límites y ya lo entendimos todo. Ya lo entendimos. Pero no por eso ya lo leímos todo. Vamos de nuevo al 7. Después de haber visto estos de los símbolos, existe un resumen, entre comillas, resumen, de planes de muestreo para combinaciones de diferentes grados de riesgo para la salud y diversas condiciones de manipulación. Y yo solo lo voy a bajar en chiquito para mirarlo como panorámico, así en chiquito. Miren, esto que acabo de leer dice planes de muestreo para combinaciones de diferentes grados de riesgo para la salud y diversas condiciones de manipulación. Es un cuadro, una tabla
que empieza como título en una página y el detalle lo continúa en la otra página. Entonces, cuando uno lo lee, así como lo han publicado, se pierde, porque la tabla debe estar con su encabezamiento, que serían las variables, y lo que cambia abajo. Miremos de nuevo. Dice, es una tabla de los planes de muestreo. ¿Y planes de muestreo qué era? Lo que estábamos leyendo desde hace rato. Planes de muestreo. Pero aquí lo compila para darle más amplitud a los criterios, metiendo las variables que son del plan de muestreo. Entonces, ¿qué, qué consigna? Le voy a dar una gradita más ahí. ¿Qué consigna? Una tabla que lo vamos a mirar ahí, si lo miran individualmente, yo ahorita voy a la ligera. Vamos a mirar qué tiene en la parte mm, superior, que sería en la página anterior, como características que se van a debatir, o sea, los criterios que hablo, y abajo, cómo cambia la variación de lo que dice arriba. Por ejemplo, leamos esta primera, el primer encabezamiento de la izquierda. Dice, grado de importancia en relación con la utilidad y el riesgo sanitario. Para mencionar que abajo se ponen 4 cosas. Sin riesgo, riesgo para la salud indirecto, moderado directo y grave. Quiere decir, lo que arriba decía título, grado de importancia en relación con la utilidad y el grado y el riesgo sanitario, aquí lo desarrolla en 5 cosas. 1, 2, 3, 4, 5. Sin riesgo sería lo poquito, riesgo a la salud bajo, mediano, riesgo moderado, relativamente ya alto, el otro moderado y directo con diseminación, mucho más alto, y el riesgo grave será la culminación. Ahí nos va a dar luz para decir cuándo es 1, cuándo es 2, cuándo es 3 en las categorías, porque el resto son categorías. Metido de una vez con las clases de alimentos y con las condiciones de aceptación. Miremos, miremos. Lo voy a aumentar de nuevo. El título era este y las variaciones son las de abajo. Ojalá lo memoricemos. Dice, grado de importancia en relación con la utilidad. Ya vimos las 5 variables. 1, 2, 3, 4, 5. Y las otras también van a ser de 5, pero responden a otro título. Dice, condiciones esperadas de manipulación y consumo del alimento o bebida luego del muestreo. Condiciones de riesgo, condiciones que reducen el riesgo es una primera columna que también tiene sus 5 variaciones. Condiciones que no modifican el riesgo también tienes una columna con 5 variaciones. Y en la otra es condiciones que pueden aumentar el riesgo, sus 5 variaciones. Y empieza, ahora sí solo me quedo con la de abajo, con esta, le aumento un poquito más inclusive, a ver si es que se mira así. El recuadro, ¿qué quiere decir ahora? Hay que existen alimentos, en el primer recuadro, ahora sí visto horizontalmente, existen alimentos que se comportan sin riesgo directo para la salud.
y que interesa por su utilidad o vida útil, por ejemplo, vida útil y alteración. ¿Qué ejemplo, por ejemplo? Uno dice, tenemos una serie de tubérculos. Las papas, ¿tendrán riesgo directo para la salud? ¿El comer papas? ¿El comer camotes? ¿El comer zanahorias? No, sin riesgo, generalmente sin riesgo. Muchas frutas también. ¿Y por qué? Porque los microbios que tienen son los comunes y corrientes de la naturaleza con los que convivimos por siempre. Entonces, ahí sale estos términos de categoría uno, categoría 2 y categoría 3, porque son microorganismos tan comunes y sin riesgo, o sea, sin peligro de generar enfermedad, que a eso le llamamos categoría uno, 2 o 3. Y ahí el resumen, ahora sí, porque este resumen, salen en las clases de alimentos siempre tres clases: buenos, regulares y malos. Siempre tres clases: buenos, regulares y malos. Habrá frutas buenas, regulares y malas, dependiendo, por llamar así, de su grado de alteración, porque si hablamos de vida útil, es que si es fresca, será buena. Si no ha cambiado desde que cosechó, estará buena, pero disminución de su vida útil se está alterando. Entonces, ahí la categoría sube. Si el, si el neutro, la categoría neutra, por llamar así, de uno, 2 y 3 fuera el 2, que cosecho, por decir, una fresa, y le pongo categoría 2, si es que lo pongo en refrigeración, lo mejoro, entre comillas, lo mejoro porque va a demorar en malograrse y los microbios van a estar inhibidos y por lo tanto la categoría va a bajar. De 2, que era la temperatura ambiental, basta con ponerlo en refrigeración, lo bajé a categoría uno, al mismo grupo de microbios, no están creciendo. Pero si lo dejo a la intemperie y de repente es más de mayor temperatura que la que se cosechó, aumenta la categoría y disminuye su vida útil. Ahí cambia la categoría. ¿Y ahí qué dice la recomendación microbiológica? Analícese, y ahora sí, para el uno, categoría uno, analícese de 5 y tolérese 3. En el otro, analícese 5 y tolérese 2. En la otra, analícese 5 y tolérese 1. Por si acaso esta N se les ha salido de contexto y está en mayúscula, pero debe ser minúscula. Ya, ese es para los grupos de organismos sin riesgo. Los banales, se llama banales, simplemente alterantes. Porque el otro grupo incrementa el riesgo para la salud y a eso le llamamos indicadores de higiene. En donde de nuevo la columna intermedia dice, con esos indicadores de higiene, el alimento generalmente permanece sin modificación y le llamamos categoría 5. Si es que lo refrigeramos, de nuevo mi ejemplo, si lo refrigeramos, hasta eso se inhiben. Entonces disminuye el riesgo de 5, valdrá 4, bajará a 4. Y si no lo conservamos bien, el aumento del riesgo del 5 pasará a 6. Ahí estará los coliformes, las enterobacterias y algunos hongos de repente. Por eso cuando dice coliformes, categoría 5, o a veces categoría 4, o a veces hasta categoría 6, porque se interrelaciona con el mantenimiento de los alimentos mientras se está haciendo el análisis y no se consume. Por eso dice condiciones esperadas de manipulación. Mientras
¿cómo lo tienen? Como digo yo, si lo tienen refrigeración, está bien, a disminuir el riesgo. Y si lo tienen a la intemperie, se mantendrá en corto tiempo, pero en general aumenta el riesgo. Y entonces, ahí, la categoría 4 o 5 o 6 es para indicadores de riesgo para la salud bajo. Si es que va aumentando la jerarquía del peligro, ya habrá más riesgo, ya habrá más peligro. Por ejemplo, un riesgo moderado y directo de diseminación limitada. De nuevo, tomamos como lo normal la columna intermedia, categoría 8. Y si es que se refrigera, pasa a 7. Y si es que se descuida, pasa a 9. Y también, ¿qué clases de alimentos se diferencian por estos eh, agentes microbianos? Se diferencian en 3 clases: buenos, regulares y malos. Pero ¿cómo se ajusta? Ahora sí miremos los N. ¿Cómo se ajusta el, el programa? De N5, C2, cuando la categoría es 7. Y N5, C1, cuando la categoría es 8. Y N10, ahora sí se sube. Miren el N, que no está en la norma, pero si uno tiene a bien, lo usa esto. N igual 10 y solo tolera 1. Y de esos microbios de riesgo moderado, directo, de diseminación limitada, ¿quiénes son? Generalmente son los Staphylococcus y los Bacillus cereus. A esos hay que ponerle categoría 7, 8 o 9, dependiendo en el alimento que estén. Ya cuando se trata de riesgo moderado directo y de diseminación potencialmente extensa, ahí sí son patógenos, porque el riesgo moderado y directo de diseminación potencialmente extensa, la anterior era moderado directo y de diseminación limitada. ¿Qué quiere decir eso? Diseminación limitada y el otro potencial diseminación potencialmente extensa. Quiere decir que el de diseminación limitada generalmente no contagia cuando la persona es afectada por la presencia de ese microbio. En cambio, el otro, de diseminación potencialmente extensa, sí contagia. Quiere decir que la salmonelosis se contagia y los estafilococos no se contagian. Y ahí hay más detalle que explicar, pero de todas maneras, diseminación limitada, se enferma el que ha comido y no contagia a otros. De diseminación potencialmente extensa, se enferma el que ha comido, pero lo puede contagiar a otro que no ha comido. Entonces son enfermedades contagiosas. Y eso se categorizan en 10, 11 y 12. Los 10, 11 y 12 ya son alimentos peligrosos y por lo tanto solo son de 2 clases. O bueno o malo. Bueno cuando no hay y malo cuando está el microbio. Entonces, categoría 10 y 11, 10, 11 y 12 siempre da una clase de diferenciación de alimentos de 2 clases. Y el muestreo puede ser más exigente. ¿Qué quiere decir? De 5, siempre 0, como hemos visto ya en las normas, en los programas. O si fuera con mayor tamaño de muestra, 10, por ejemplo, también igual 0. Y si fuera 20, también igual 0. El, el tamaño de la muestra puede crecer, y ahora sí, más de 5, como dice la norma,
de acuerdo a lo que uno evalúe que se trata de un peligro de diseminación potencialmente extensa. O toma 5, o toma 10, o hasta toma 20. Y cuando se trata de patógenos de riesgo grave, que es la última fila, ahí las categorías son 13, 14 y 15. Y si la 14 sería normal, aminorarlo un poquito y bajarlo a 13, o dejarlo que siga creciendo y aumentarle a 15, lo único que hará advertir de que el tamaño de la muestra puede cambiar, porque la clasificación de los alimentos siempre es de dos clases, que si no está presente el microbio, se, se acepta; si está presente, se rechaza. Dos clases. Y el tamaño de la muestra puede ser de 15 en lo mínimo, de 30 en otro momento, y hasta de 60. Y eso está como para extrapolar ya cuando uno es analista, pues, pero está metido en la norma. Y de nuevo, ¿cuál es la fuente? El ICMSF de la segunda edición, que decía en su página 68. Si es que uno lo busca, ahí está. Y para ir acabando, hay que leer todo esto y mirar de nuevo con los ejemplos. El punto 5.5.5, que sería de nuevo de esas explicaciones de los datos específicos. Dice, excepciones en que n es diferente de 5. Por si acaso, n diferente de 5 es esto que acabamos de mirar. A veces N5, otras veces N10, otras veces N20, otras veces N15, otras N30 y hasta N60. Le hace una tingencia y dice excepciones en que N es diferente de 5. A. Número de unidades de muestra para registro sanitario de alimentos. Esa es oferta. Si va a sacar registro sanitario, bueno, que puede hacer menos de 5, dice. El número de unidades de muestra de alimentos y bebidas, N, para la inscripción en el registro sanitario podrá ser igual a N igual 1. O sea, basta con un análisis como nosotros hemos hecho en nuestra clase. Y deberá ser calificada con los límites más exigentes, o sea, con el M minúscula, indicados en la presente disposición para ese tipo de alimento o bebida. Ya para nosotros, si hacemos una, de todas maneras tiene que salir más bajo que M minúscula, porque si sale más alto, no tenemos opción de decir que se tolera, y como se tolera también es bueno. Si se hace una, a la primera se acierta. Si no, que ni lo muestre y que haga otra. De repente otro lote, de repente un duplicado ya más a conciencia. Pero cuando uno hace una es porque solo va a abrir el registro sanitario, es como decir, va a abrir su tienda y dice, lo tengo todo ok, a ver, hazme una, y le sale ok, bien. Le dan la licencia de registro sanitario. Está inscrito. Otra excepción, número de unidades de muestra para la verificación del plan HACCP. Como las normas están concatenadas, en el plan HACCP también se puede hacer un número de muestras diferente. Dice, para la verificación del plan HACCP, el número de unidades de muestra de los planes de muestreo podrá ser igual a 1 y deberá ser calificada con los límites más exigentes, con el M minúscula, indicados en la presente disposición para ese tipo de alimento o bebida. Esto procederá si una persona natural o jurídica que opera
o intervenga en cualquier proceso de fabricación, elaboración e industrialización de alimentos y bebidas, demuestre mediante documentación histórica con un mínimo de 6 meses que cuentan con procedimientos eficaces basados en los principios del sistema HACCP. Ya de nuevo excepción, para si está haciendo el HACCP, se supone que en algún rato verificará y basta con que haga uno y le salga bien, está yendo bien y vale. Otra, dice C, número de unidades de muestra para la vigilancia sanitaria de alimentos preparados. De nuevo, preparados son estos que uno lo hace listos para comer. Por ejemplo, los elaborados en restaurante. Para el caso de la vigilancia sanitaria de alimentos y bebidas preparados provenientes de establecimientos de comercialización, preparación y expendio, se podrá tomar una unidad, N igual 1, de muestra en cada tipo de alimento preparado que deberán ser calificados con los límites más exigentes, M, indicados en la presente disposición. Ya entonces, cuando acá dice 5, todas las veces pareciera que hay que hacer 5 análisis del ceviche que nos sale bien. No, basta con uno que nos salga bien, está bien. Y así del guiso, la sopa, el postre, de lo que fuera. Basta con uno. Y finalmente, digo finalmente para nosotros, porque la norma da para más. Hablemos de los grupos de microorganismos. Grupos de microorganismos. Para tener lenguaje que más o menos nos uniformice en lo que queremos entender y lo que dice la norma. Dice grupos de microorganismos con referencia para los criterios microbiológicos. En general los microorganismos se agrupan como, y empieza a diferenciar como subrayado y dice microorganismos indicadores de alteración, subrayado, microorganismos indicadores de higiene, subrayado, microorganismos patógenos, subrayado. Quiere decir que por lo menos esos 3 nombres diferenciémoslo. Microorganismos indicadores de alteración. Y ahí se refiere a lo que dice. Las categorías 1, 2 y 3 definen los microorganismos asociados con la vida útil y alteración del producto, tales como microorganismos aerobios mesófilos, bacterias heterotróficas, aerobios mesófilos esporulados, mohos, levaduras, levaduras osmófilas, bacterias ácido-lácticas, microorganismos lipolíticos. Esos están categorizados como 1, 2 o 3, cualquiera de esos números. Y los nombres de microbios son estos que le llamamos indicadores de vida útil o de alteración. Para nosotros, el único que hemos explorado, no es el único, son 3 hemos hecho ya. Los aerobios mesófilos, viables, recuento total. Hemos hecho los mohos y hemos hecho las levaduras. Esos tienen la categoría 1, 2 o 3. No se consideran como que fueran peligrosos para la salud, sino como alterantes. Y bien, para nosotros, el 1, 2, 3 son microorganismos alterantes. Ahora, otro grupo que se llama microorganismos indicadores de higiene. Higiene es más o menos que no haya un peligro latente, simplemente que haya una garantía de que si no hay tal cosa, es que hay higiene. Por ejemplo, dice, microorganismos indicadores de higiene. En las categorías 4, 5 y 6, o sea, la segunda fila que leíamos de las 5 categorías que estábamos hablando
en el recuadro, se encuentran los microorganismos no patógenos que suelen estar asociados a ellos, o sea, estar asociados a los patógenos, como coliformes, que para efectos de la presente norma sanitaria se refiere a coliformes totales, Escherichia coli, anaerobios sulfitorreductores, enterobacteriáceas, a excepción de las preparaciones en polvo o fórmulas para lactantes, que se considera como un grupo de microorganismos patógenos. Se refiere solo a las enterobacteriáceas. Aquí lo ponen y nosotros lo hemos usado también así, pero lo hemos familiarizado como enterobacterias. Ya, esos son microorganismos indicadores de higiene. Si no están presentes, la cosa está higiénica. Si están presentes, advierten de un peligro. Y no es que ellas, ahora sí con los nombres que tienen, sean peligrosas, sino advierten. Los coliformes advierten de que habrá otros patógenos. Y no tanto porque le tengamos miedo a los coliformes. Escherichia coli advierte, a pesar de que también es patógeno, pero más advierte por otros. Los anaerobios sulfitorreductores y las enterobacteriáceas también advierten que hay un peligro latente. ¿Por qué? Ya hemos dicho, porque generalmente provienen de contaminación fecal y la contaminación fecal trae esos microbios que son fáciles de determinar, pero trae otros patógenos que son peligrosos si no lo hemos determinado. Por lo tanto, su presencia de los indicadores advierte de la presencia de los peligrosos. ¿Quiénes son los peligrosos? Los microorganismos patógenos, precisamente. Ahora sí es la tercera definición. Microorganismos patógenos son los que se hallan en las categorías 7 a la 15. Las categorías 7, 8 y 9 corresponden a microorganismos patógenos tales como Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, cuya cantidad en los alimentos condiciona su peligrosidad para causar enfermedades alimentarias. Miren, el 7, 8 y 9 se refiere a estos grupos que llamamos Staphylococcus, Bacillus y Clostridium, pero más propiamente a las especies Staphylococcus aureus, Bacillus cereus y Clostridium perfringens. Dice cuya cantidad en los alimentos condiciona su peligrosidad para causar enfermedades alimentarias. Cuando estos están en altos números, ya se tornan patógenos, porque excretan o segregan toxinas. Eso es como que el simple estar en grandes concentraciones, los catabolitos que salen pueden ser tóxicos. Y con estos microbios ya se ha visto que se forman enterotoxinas o toxinas microbianas. Y esos son los más suaves, por eso 7, 8 y 9. Dice cuya cantidad en los alimentos condiciona su peligrosidad para causar enfermedades alimentarias. Y ahí mismo, de ahí para adelante, dice, a partir de la categoría 10, corresponde a los microorganismos patógenos tales como Salmonella, Listeria monocytogenes. Para el caso de los alimentos puede favorecer el desarrollo de que pueden favorecer el desarrollo de Listeria monocytogenes. Escherichia coli O157H7, Vibrio cólera, entre otros patógenos, cuya sola presencia en los alimentos condiciona su peligrosidad para la salud. Quiere decir que ahí sí hay nombres y esos van a estar en la norma. En algunos alimentos, como hemos visto en los pescados, dice
Búsquese listeria, salmonela, vibrio, y paremolíticos, vibrio cólera, etcétera, porque hay que cuidarse de esos alimentos que a veces se comen crudos, entonces que no tengan esos patógenos. Y una llamadita había para este microbio Listeria monocytogenes. Para el caso de los alimentos que no favorecen la proliferación de Listeria monocytogenes, se considera que M minúscula, o sea, el límite que aceptable es menor a 100. Y todo en función a la referencia, evaluación de riesgos de Listeria monocytogenes en alimentos listos para el consumo de la FAO-OMS 2004. Comité del Códex sobre Higiene de los Alimentos adoptado para la Comunidad Europea en su reglamento, relativo a criterios microbiológicos aplicables a productos alimenticios. Y aquí está invitando a mirar ese reglamento y tomar también como criterio lo que piden la Comunidad Europea. Y para ir acabando, ahora sí, el 5.7 y el 5.8 dice métodos de ensayo. Nosotros estamos muy interesados, siempre he dicho, en aprender los métodos. Entonces, aquí en pequeñito dice el punto de métodos de ensayos. Con el fin de que los resultados puedan ser comparables y reproducibles, los métodos de ensayo utilizados en cada una de las determinaciones deben ser métodos internacionales o nacionales normalizados, reconocidos y acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación, o bien pueden ser métodos internacionales modificados que han sido validados y acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación, conforme a lo dispuesto por este. Entonces, aquí no dice cuál es la bibliografía, pero a eso se refiere. ¿A qué entidad sigues en sus métodos de ensayo? Y por ejemplo, en mis clases, así fuera en pequeñito, digo, yo lo he copiado de ICMSF, un libro que se llama Análisis microbiológico de los alimentos, etcétera, etcétera. Uno va, encuentra los métodos y por más adecuados que sean para la clase, cuando se refiere al libro. Y el que sigue los métodos de ese libro está yendo bien. Pero también los métodos de la AOAC, la Organización de Químicos Oficiales de Estados Unidos, valen. El Manual de Bacteriología Alimentaria también de los Estados Unidos valen. Otros libros internacionales, todos valen. En algún rato, de repente tenemos oportunidad de mirar algunos, pero los métodos tienen que ser oficiales. Quiere decir que en algún sitio están publicados y lo conoce todo el mundo y lo han aceptado porque valen. Publicados por DIGESA. Lo podemos buscar. Dice métodos de ensayos microbiológicos DIGESA. Esa será nuestra bibliografía, entre comillas, oficial. Y vale. Entonces, de los métodos, aparentemente no estamos poniendo duda, pero lo que hacemos ya es de algo oficial. Y el último, 5.8, reportes de ensayo. O sea, cómo se reportan los análisis. Dice, los informes de ensayo, certificados de análisis y otras formas de reporte emitidos por los laboratorios, ahora sí se refiere a laboratorios acreditados,
deben indicar el método de análisis empleado. Ahí sí dice sacado de tal libro y de tal página, con tal título, para que sea creíble. Y la expresión de resultados acorde con el método debe expresarse en unidades formadoras de colonia por gramo, unidades formadoras de colonia por mililitro, o el número más probable por gramo, o el número más probable por mililitro, o el número más probable por 100 mililitros, o ausencia o presencia cuando se habla de 25 gramos o 25 mililitros. Ya, así se expresan los resultados. ¿Cuántos coliformes te ha dado? Y por ejemplo dice 50, usando el método del número más probable, con 9 tubos, y por lo tanto la tabla expresa en gramos. 50 en la carne, y si fuera 50 en mililitros de leche, porque cada uno tendrá su forma de expresar si es líquido o sólido. Y las disposiciones específicas son lo que ya hemos visto, pero falta fojear y fojear y fojear, pero todo el lenguaje que hemos usado ya está explorado. O sea, ya es legible, ya es entendible, inteligible, uno diría. Punto, punto para este día. A ver, vamos a mirar ahora la gente. ¿Tienen alguna pregunta, por si acaso? Y si lo tuvieran, vayan pensándolo. Mientras tanto, y como habíamos dicho, con esta clase damos por terminada la parte del primer bimestre de esta asignatura. El lunes no va a haber práctica, dedíquense a hacer sus informes. 3 informes de 5, suficientes para mí, para ver que ya aprendieron. Y en particular, para que usen la norma. Cosa, el dato que tengan, lo calculan bonito, sale un número y se chequea con lo que estipula la norma y se ve que sea menor que el límite M minúscula del grupo y subgrupo de alimentos que se haya escogido, y con eso se opina. Y la opinión es el veredicto del analista, como decir el juez. Dice, el alimento con esta condición es de buena calidad o es de mala calidad, según lo estipulado en la norma en la versión de tal grupo y subgrupo. Así es que este lunes yo voy a ir, por supuesto, yo voy a estar. Y si es que fueran por ahí y quieren conversar, yo voy a estar, pero sin clases. ¿Algún comentario? Ya ninguno. Entonces me despido y les dejo para que continúen con su vida normal. Les agradezco mucho y que tengan buen fin de semana. Hasta Chao. pronto, ingeniero. Soy ingeniero, hasta luego, muchas gracias.